grito, entonces me voy a un pelo, para no saturarlo. Yo doy discurso normalmente parado, pero estoy cansado, no tengo energía, muchachos. Entonces, por eso lo voy a hacer ahí. Me lo tengo que poner, pero yo siento que va a saturar esto chimbo, ¿viste? Bueno, ok. Bueno, por lo que no me han visto dar muchos discursos, yo doy discursos parados, estoy cansado, tengo energía. Entonces, para el nivel de locura en el cual quiero entrar dando el discurso, necesito estar sentado para poder equilibrar. Nada, vale, mis palabras bonitas en la final. Vamos a arrancar. Arranco en 3, 2, 1. Par de matices antes de empezar. Primero, establecer de manera clara la comparativa cuando se entienden ambos modelos. Si ambas propuestas están sobre la mesa y ambas propuestas son viables, ambas propuestas pasaron un filtro para poder ser votadas, significa que ambas propuestas contienen en sus formas cosas que no son la razón problemática por la cual se cambió la lógica, ¿verdad? Es decir, probablemente ninguna de las dos son cosas que han generado dinámicas antagónicas dentro de la institución. La gente no está disgustada particularmente por estos motivos, porque si no, no tendría sentido que fuera una propuesta que razonablemente una parte importante del equipo puede votar. Dicho eso, segundo matiz importante, y esto sobre todo es para empezar a mitigar gran parte de los casos de oposición respecto a la lógica de competitividad. Nota, sigue siendo DUCB, ¿cierto? Mira que lo que se van a cambiar son los valores, pero las personas que han construido la cultura de DUCB siguen estando allí. El grupo sigue siendo parte de la Universidad Central de Venezuela, por lo cual hay principios que no son iguales a los valores que probablemente van a seguir manteniéndose de mi lado de la casa. Es decir, probablemente esto no se vea como una competencia toda tóxica que va a degenerar en justamente unas lógicas de explotación o de justamente que se nos vaya de las manos, sino que razonablemente probablemente sigue manteniéndose ciertos principios de respeto, de pluralidad, de accesibilidad, de justamente sentido de compañerismo, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, entonces, porque creo que razonablemente lo primero que te voy a probar es por qué esta competitividad se va a ver de forma sana. De nuevo, esto es en lógicas de prevención a los casos potenciales que pueda tener el lado de gobierno. Uno, porque creo que el valor trascendental que se ha construido en DUCB a nivel de cultura es muy fuerte. Nota que diferentes otras sociedades de debate, DUCB sí tiene fuertes referencias competitivas a lo largo de su historia. De plano, porque tiene logros particulares que son distintivos y valorados en la comunidad hispanohablante de debate, que son los más grandes que se pueden lograr. Te estoy hablando de un top 10 en CEMUDES, te estoy hablando de participar en Round Robin, te estoy hablando de brequear en CEMUDES. Es decir, DUCB ya está familiarizado con lo que es competir al máximo nivel y que sea algo completamente llevadero para gran parte de sus participantes una vez entran al equipo. Es decir, esto no va a romper con los ritmos normales a los que las personas ya están acostumbradas, por ejemplo, de tener que practicar duro, de justamente que reciban fuerte feedback, de tener que asistir a muchos torneos. Probablemente es algo que sea asumible para la mayor parte del equipo. Pero segundo, lógica simplemente de funcionalidad, porque una de las grandes cosas que les importa de UCB como institución es que sea sostenible a lo largo del tiempo. Y para poder ser sostenible a lo largo del tiempo, necesariamente las personas tienen que querer mantenerse. Que la gente nueva que entra quiera mantenerse el segundo o el tercer año. Con lo cual es completamente absurdo y contrario a justamente la lógica de cómo se ve esto en la materialidad, que la competitividad se da de forma demasiado desgastante o demasiado tóxica o demasiado chimba. Porque diferente a Moon, que podemos ser hipertóxicos y no pasa nada, porque de forma muy rápida la gente funciona para Moon y este mismo año puedo generar resultados con gente que entra de cero. Debate no funciona así. La curva de aprendizaje para que las personas se vuelvan buenas en debate son muy exigentes. Por barreras estructurales discursivas, de oratoria, de contenido, de entender las cosas técnicas que tiene el formato, que son ajenas y lógicas para cualquier persona externa a debate. Con lo cual es razonable creer que la competitividad se va a dar de forma muy amena, muy progresiva, muy poco a poco, muy de tanteo. Todo eso es, en términos de nuevo, absorber y preventivos a los casos de gobierno. Vamos ahora con los bloques fuertes argumentativos de construcción positiva y construcción negativa. Mira, en punto de encuadre importante. Ya te decía que lo primero es la lógica de la sostenibilidad. Para DUCB, el poder subsistir año a año es algo que es prioritario en su cosmovisión de cómo hace las cosas, porque no hay garantías de mantenernos otro año. No tenemos apoyo institucional por parte de la universidad, no vivimos en un país que nos permita tener claridad en términos de estabilidad, de que vamos a poder seguir existiendo otro año porque el país no nos permite como poder acceder de manera normal a financiamiento o que haya estabilidad política, con lo cual para UCB es muy importante cuidar la lógica de sostenibilidad que puede tener. El hecho de decidir una propuesta a otra es fundamental tener este criterio claro. ¿De qué manera yo puedo conservar más personas dentro de la institución y que se mantenga a lo largo del tiempo?
Y lo segundo es lógica de principios, que atiende y que va más agarrado a los principios que tiene DUCB. Te los voy a declarar aquí y ahora, que tienen que ver con principios fundacionales, no valores que son cambiables dependiendo de directiva a directiva, sino que son inamovibles y que se mantienen siempre, que no están puestos en debate, que se pueden reformar, sino que son los que tienen que estar siempre. ¿Cuáles son esos principios fundacionales? Los principios fundacionales son que tiene que haber una propuesta de valor a la universidad en la cual se hace una propuesta académica, en la cual hay una experiencia transformadora para los individuos, que haya un verdadero aporte valórico a la persona que entra al equipo en términos de crecimiento y cuestiones integrales. Ambas cosas, la sostenibilidad y el cumplimiento de este principio fundacional, se pierden de manera tangencial y terrible del lado de oposición. Vamos con las mecanizaciones en negativo. Uno, nota que del lado de oposición se pierde completamente que el foco de la existencia de UCB sea el integrante que entra, porque ya no importa un carajo que tú mejores como debatiente, que tú mejores como piensas, que mejores tu pensamiento crítico, que mejores justamente las capacidades que tú tienes, sino lo que importa ahora es cómo tú te conviertes en un instrumento para aportarle cosas a la universidad. Nosotros que ya estamos dentro de UCB, lo entendemos perfectamente que eso es algo bueno, pero para alguien externo, alguien que quiere entrar a la propuesta del equipo, cuando entra y se da cuenta en su primer mes, en sus primeros 2 meses, hermano, pero esta gente no me está enseñando nada, no le estoy aprendiendo nada, los feedbacks no me permiten ver de manera clara cómo estoy progresando, cómo esto me está sirviendo, lo único es que me mandan a hacer proyectos, me mandan que tengo que ir a 2 horas a sentarme en un stand, me mandan a que tengo que ir a imprimir unas hojas, me mandan a que tengo que faltar una clase porque tengo que ayudar viajando a... Por ejemplo, si vivo en Petare, tengo que viajar hasta el centro para ir a una conferencia. Noten que es muy poco atractivo. Uno, porque yo veo que esto no es sostenible en el día a día, porque no se adecua a mis tiempos y a mi individualidad, sino que hay una exigencia de que yo haga algo para alguien más. Pero segundo, porque nota que además hay poco crecimiento. Para mí es muy abstracto entender por qué esto es una experiencia que a mí me aporta algo en la vida o que me es bondadosa o que me es buena. Dos, porque mira que es muchísimo... el hecho de que las personas que destaquen dentro del equipo depende muy poco de las lógicas internas del equipo. Nota que, por ejemplo, para generar proyectos o para justamente mejorar en cuestiones profesionales, depende mucho más de habilidades que tú ya tienes, como el networking que tienes, como si eres parte de un grupo político dentro de la escuela o movimiento estudiantil, si es que vienes de una familia que de manera tiene capital de influencia y por eso puedes conseguir contactos. Con lo cual, las lógicas de meritocracia en el equipo para, por ejemplo, quienes son más deseables que entren en una directiva o que tomen liderazgo, se ve como muchísimo más arbitraria y más desproporcionada, porque no responde a ser bueno en debate o ser bueno dentro de este espacio, sino las cosas que son externas. Con lo cual, justamente, es más fácil que se generen disontenías y se generen lógicas paralelas en las cuales no tengo incentivo a generar solidaridad, porque la gente que le va bien aquí no está partiendo de las mismas condiciones que yo. Nota como en la comparativa, esto lo voy a probar mucho más en mi segundo discurso de la construcción en positivo, es totalmente distinto, porque quien es bueno en debate, quien es bueno en nuestras dinámicas, quien es bueno en nuestras lógicas es quien crece, quien le damos legitimidad, quien le damos más respeto, quien le damos justamente cosas buenas. Personas que empiezan igual que yo, porque todo depende de cómo te va en un fucking torneo donde todos somos igual de novatos, ¿verdad? Con lo cual, nota que de mi lado de la casa, justamente el sentido de coherencia interna para justamente crecer y tener méritos es mucho mayor. Ese es el planteamiento del caso. Desarrollo más en los minutos. Me lo llevo, me lo llevo. Ahora a falta de oposición. Vale. Con el micrófono. Hola. Nada, muchachos, un saludo. Tengo tiempo que no estoy en una semis, bueno, desde Ender, no, pero desde antes de Ender. Tengo tiempo que no estoy en una semis y creo que siempre como que agradezco estar en un torneo simplemente. Creo que este es como mi segundo torneo del año, porque el primero fue con Ender también, debatiendo. Pero nada, como que los quiero mucho, eso es lo que quiero tratar de decir, como que los quiero mucho, los aprecio, gracias por estar aquí, genuinamente disfruto mucho la experiencia de compartir. Este torneo me divertí mucho, bueno, yo lo dije en la última ronda, y gracias en serio por estar. Saludos especiales a Sofía, que en los últimos... O sea, he ido a pocos torneos, pero las últimas veces que he hablado de cada torneo la menciono porque quiero que vuelva, que participes en más torneos, ok, te extraño. Pero más nada, los quiero mucho. No mucho más. Hay mucha brisa, ¿se puede cerrar la puerta, por favor? Inicio mi discurso en 3, 2, 1.
Panel, el circuito es más frágil de lo que creemos, es lo que siempre dice Nelson cuando lo ponen en una tarima. Yo creo que eso es lo que nos vamos a centrar a responder en este discurso. Creo que hay que responder a una problemática central en el circuito venezolano y creo que las tres sociedades, bueno, Audios también tienen la responsabilidad de responder a la estructura problemática que ya hay con respecto a la mantención y la captación de personas en el circuito, ¿no? Creo que, lógicamente, cada sociedad tiene su dinámica, nos vamos a centrar en DUCB, ¿no? Creo que el InfoSelect nos consigue varias cosas, creo que lo principal a mencionar es que hay un problema o una serie de consecuencias, una serie de situaciones que llevaron a precisamente este cambio, ¿no? Creo que es razonable asumir que puede ser tanto una cuestión competitiva como una cuestión de dinámicas sociales, es decir, hay que responder a ambas en ciertos sentidos. Creo que la comparativa más clara va a ser la que venía planteando Nelson en principio, una cuestión con respecto a la efectividad del crecimiento de los individuos en particular y un crecimiento integral, y creo que hay una captación mayor de individuos que creo que es inherente a mi modelo, ¿no? Creo que lo que vengo a defender es eso, pero vamos a empezar con varias cuestiones. Yo creo que lo primero es ¿qué debemos responder en este debate? Yo siento que las personas o las personas que se unen a DUCB buscan funciones, ¿no? Como razonablemente buscan un sentido más utilitario más allá de sí convivir con las personas, pero buscan crecer, ¿no? Creo que buscan crecer en un ámbito tanto formacional respecto a su vida, sino que también con dinámicas sociales, ¿no? Creo que en ese sentido las personas buscan activamente pertenecer a un grupo e integrarse, creo que buscan sentirse parte de. Creo que también hay un contexto de vulnerabilidad con respecto a la mantención de las personas en el momento en el que tú entiendes que, creo que DUCB, por lo menos en el último contexto que ha tenido, creo que hay dinámicas sociales que son altamente problemáticas, ¿no? Creo que no necesariamente son visibles, pero existen. Las personas siguen estando tensionadas precisamente por estos procesos en el último que ha existido. Creo que eso también se puede interpretar como esa serie de sucesos que nos habla el InfoSelect. En la medida en la que eso exista, creo que hay que generar una priorización del modelo B por varias razones. Lo primero, creo que DUCB depende de lógicas de captación que tengan ventajas, ¿no? Creo que las personas que buscan unirse a DUCB como que buscan activamente obtener un privilegio, una función, y creo que se obtiene precisamente cuando se desbloquea la construcción de mi modelo. Voy a empezar a modelar, vale. Mi modelo se ve particularmente en 4 secciones. Yo creo que lo primero es política estudiantil, ¿no? Creo que el equipo no tiene por qué pertenecer a un equipo estudiantil porque creo que eso no lo contemplan las reglas, pero se ve probablemente como más interacción respecto a ello, ¿no? Creo que probablemente se ve como equipos estudiantiles que buscan activamente formar parte del equipo o buscan velar por el equipo precisamente porque han estado en conjunto, ¿no? Ese trabajo ha existido. Pero no solo eso, creo que también buscan un posicionamiento respecto a DUCB como institución dentro de la universidad. Ahora se ve como probablemente que los equipos también busquen luchar por precisamente que DUCB tenga financiamiento en ir a FEMUDE, que no es la priorización del modelo respecto a ir a los torneos, pero sí es uno de los objetivos que creo que sigue existiendo, porque la comparatividad es, aquí son más competitivos, pero aquí creo que son menos competitivos, pero siguen queriendo ir al torneo, solo que no se prioriza. Creo que hay más oportunidades en ese sentido de que las personas se vean valoradas, no solo por los estudiantes, sino también por los profesores. Creo que las actividades del equipo trascienden más allá de una cuestión de, debate es la nada, como dice Sofía, y no importa tanto, debate me sirve para la vida porque logro aplicar a lógicas más apelables respecto a mi realidad, ¿no? Creo que se ve como muchísimo más ventajoso y muchísimo más atractivo, porque creo que esa es la cuestión. Creo que el debate y lo que hay que responder en ambas cámaras, en ambas bancadas, es donde las personas, antes de entrar al equipo, ven una mejor predecibilidad respecto a la utilidad que le pueden dar a las cosas. Creo que en ese sentido, cuando las personas ven más atractivo que yo puedo usar mis ventajas del equipo para política estudiantil o para cualquier otra cosa que realmente yo pueda aplicar a mi materialidad, es donde Johan se queda 3 años en el equipo porque le dé muchísima más ventaja, en vez de, no logré esos criterios de competitividad que se me estaban imponiendo, me voy del equipo, porque es así de fácil. Yo creo que la lógica va a ver precisamente eso. Creo que lo que voy a criticar del caso de Nelson no es mucho, pero creo que es suficiente cuando te digo que es muy condicionante el mantenerse en el equipo en la medida en la que tú tienes que aplicar buenos valores y en la medida en la que tienes que ser competitivo al mismo tiempo, porque ambas cosas chocan inherentemente. Es decir, por eso es que tenemos personas en el equipo, o se tienen personas en el equipo que activamente buscan apelar a esos modelos de los que habla Nelson, donde somos campeones del mundo, donde logramos logros, donde logramos breaks. Yo creo que esa cuestión no es negativa, pero se vuelve negativa inherentemente en la medida en la que las dinámicas sociales no apelan necesariamente a esa competitividad en función de los valores, porque lo que ustedes tienen que defender a juro es una construcción en torno a la competitividad, no necesariamente a un sentido de valores activo respecto a cómo las personas lo interpretan o lo captan dentro de las lógicas del equipo. Sofía. El equipo de debate no es el único equipo de sensibilización de la universidad. ¿Qué caracteriza o qué es lo que lo hace verdaderamente llamativo? Debate, claro, es que esto no va a ser un equipo de formación de individuos. Yo entiendo que la competitividad tiene su función, ¿no? Pero creo que en la medida en la que las personas vean como más atractivo la actividad, creo que también tiene su oportunidad para enamorarse de debate, ¿no? Porque así sucede. Creo que al final las personas, por eso es que contactan con Sofía Molano, al final contactan con Yatsi, porque tienen esas ventajas de crecer que no necesariamente dependen del equipo, en la medida en la que no tengan que depender de esa competitividad activa y de posicionarse en el momento. Creo que esa interacción se da en la medida en la que crecen como una institución en el equipo. Creo que la respuesta es clara en ese sentido, ¿no? Creo que debate es un equipo que sí busca competitividad, pero también busca convivencia, porque depende de esa convivencia. Y creo que la convivencia, si bien es cierto, como responde Nelson, bueno, los valores se inculcan y los valores se aplican constantemente, creo que debes casarte con la idea de que la competitividad
a juro, tiene que vivir con la idea de dinámicas tóxicas en ciertos momentos con los cuales el equipo debe lidiar. Creo que razonablemente sí te expliqué que hay ciertas condiciones las cuales ya en principio afectan que existe un cambio de reglamento. Razonablemente la comparativa se define en función o se decanta en función a la respuesta donde hay una mejor convivencia y donde podemos afrontar mayor la competitividad. Nelson. La competitividad es adaptativa y progresiva. Nunca se la va a sacar de esa competitividad. Claro, pero es que la competitividad puede ser adaptativa y lo que queramos, pero también las conductas tóxicas también tienen esa adaptabilidad. Por eso es que precisamente que se cambien los reglamentos constantemente, ¿no? Porque siguen habiendo problemas de toxicidad respecto a las respuestas. Yo creo que, como te decía, hay inherentemente dinámicas más sanas. Creo que esta es construcción de propositivo. Yo creo que en la medida en la que las instituciones o la institución de DUCB se vea valorada en función a las demás personas de las más sociedades, ya no se ve como, uy, esa cuerda de raritos que se la pasa un domingo hablando, sino como, verga, ese equipo cool nos ayudó en los debates de política en la EPA. Creo que se ve como una cuestión más resignificativa respecto al equipo y creo que hay una valorización en torno a, verga, no te veo tan mal entonces si te metes a DUCB, que creo que eso no es lo importante, sino a, me puedo meter en DUCB y creo que esa es la vuelta, ¿no? Como buscar responder a las personas que busquen mantenerse. Tercero, creo que lo último que vengo a probar en este discurso es que las personas no solo responden a ese contexto por utilidad porque aplican esto materialmente, sino porque es más fácil mantenerte. Nota lo que te explicaba. Creo que el condicionante de que tengas que aplicar valores y que seas altamente competitivo para que esa priorización te dé un posicionamiento en el mundo de gobiernos, creo que es significativamente condicionante para las personas en función a, son menos personas las que probablemente aplican a DUCB. Y si bien es cierto que estas personas se pueden mantener 5, 10 años, lo que sea, yo creo que a mí me interesa tener un equipo que sea activo en función a las dinámicas de los nuevos ingresos. Creo que esa función respecto a capturar a personas que sean activas respecto a las dinámicas del equipo responde. Creo que lo último que voy a responder es a las lógicas paralelas. Ay, me quedan 20 segundos. Ok. Creo que la escala de aspirar a esa posición de poder o esa posición de ventaja en las lógicas comparativas que hablaban Nelson, yo creo que eso no es significativamente negativo. Es decir, no va a depender de, ok, tú eres bueno y tienes una influencia política. Yo creo que las lógicas de DUCB se siguen manteniendo por votaciones y particularmente por el posicionamiento en función, sí, a la competitividad que tú tengas y a la capacidad de identidad que tú tengas. Es decir, si hacemos ese modelo, no va a llegar a unirse un random de la EPA a unirse y va a ser el presidente. Tipo, yo creo que razonablemente la gente va a seguir teniendo esa preconcepción de que Nelson sigue siendo el mejor y van a votar por él, ¿no? Creo que en comparativa esa idea de vamos a votar por el nuevo, pierde, ¿no? Ay. Voy. Papi, yo no decía nada. Ser primer orador es un asco, hermano. Qué fácil es ser segundo orador. Que vayas a la victoria toda una vida disfrutando ser segundo orador. Es mil veces más divertido. Que claro, yo no hago nunca segundos oradores y qué bola lo mucho que se disfruta ser segundo orador y responderle y que le pañen. No, chamo, una locura. Qué distinto. Chamo, no, primer orador es horrible. Una ladilla. Segundo orador, mira, me cambió el moto y el otro pedo. No, hermano, está bien. Arranco en 3, 2, 1. Este discurso va a ser mucho más divertido porque va a hablar de todas las cosas hermosas que me gustan de DUCB. Vamos con la parte de la construcción positiva del debate, porque la competitividad y la propuesta es increíble y maravillosa. Uno, por la propuesta de valor exclusiva. Nota, de mi lado de la casa, asumir este valor de logros académicos, de justamente disciplina, de meritocracia, de autorrealización, necesariamente implica ciertas cosas en la realidad que son exclusivas del lado del gobierno. Uno, una constante reflexión de cómo mejorar las lógicas pedagógicas, cómo logramos que esto funcione, cómo logramos que la gente realmente mejore. Eso significa que necesariamente es parte de la discusión continua, cómo hacemos que esto sea más llevadero para las personas, que esto la gente lo disfrute, cómo logramos que las personas realmente aprendan, cómo logramos que realmente las personas entiendan. ¿Eso en qué se traduce? Uno, en personas que desarrollan mejores habilidades de liderazgo, mejores dinámicas relacionales, porque es necesario para justamente poder cumplir con la propuesta. Dos, un pensum académico que es increíble y que es una propuesta de valor exclusiva dentro de un entorno universitario donde ningún otro grupo te propone algo en lo cual aprendes muchas veces de manera extra, holística y complementaria o incluso prioritaria frente a, por ejemplo, tu carrera universitaria. Y tres, porque nota que necesariamente tú ahora justamente estás accediendo a algo que considerarías que es muy difícil de acceder de otra manera, respecto a diversidad de contenidos, diversidad de las personas que justamente te están enseñando, diversidad justamente de las maneras en las que aprendes. Todo eso es, uno, respecto a la propuesta de valor en términos de exclusividad.
Vamos a verlo rápidamente en comparativa. Nota que todo lo que se propone en la propuesta B son cosas que no son exclusivas de UCB. Literalmente cualquier otro grupo que existe en la universidad los puede lograr. Cualquier otro grupo puede hacer y consolidar proyectos para la comunidad. Cualquier otro grupo puede buscar pequeños cursos o microcursos para tu futuro profesional. Cualquier otro grupo te puede dar algún curso en el cual no hay un feedback súper exhausto de cómo tienes que mejorar esto la próxima vez. Con lo cual, respecto a el atractivo que es para que las personas entren, es menos atractivo el B o menos atractivo que se queden cuando hay ni cualquier otra comparativa que les puede resultar mejor que la A. Pero segundo, es menos atractivo también quedarme en largo tiempo, porque nota que la experiencia del lado B se agota muy rápido. Si en un primer año yo hice proyectos arrechísimos y justamente aprendí un par de cursos profesionales arrechísimos, ya se acabó, porque el foco no era yo, era lo que podía hacer. En cambio, del lado A, la experiencia es mucho más escalable, porque mi mejora competitiva depende justamente de qué tanto puedo mejorar de aquí hasta que me muera. Con lo cual, aquí en mi segundo año, de aquí en mi tercer año, es mucho más fácil plantear objetivos que me hagan querer mantenerme en el equipo. Pero además, porque la lógica de competitividad ya no solamente me arropa a mí, sino también a mis compañeros. Yo también quiero que Sara mejore, yo quiero que Sofía mejore, yo quiero que Caballero mejore y por eso me quedo. En cambio, en el lado B, como en el foco de nuevo no es el individuo y no es el grupo interno como tal, yo no tengo un compromiso con que mis compañeros mejoren como sí lo tengo en el lado B, con lo cual creo que también hay dinámicas de fortalecimiento en ese sentido. Ese es el punto 1. Punto número 2, que es justamente la experiencia transformadora respecto a justamente la dinámica de equipo y familiaridad. Nota, en el lado competitivo necesariamente implica que se practique mucho, necesariamente implica que tengamos muchos debates, necesariamente implica que compartamos muchos estos momentos. Eso lo que hace es que estandarice muchos procesos. Nota que en el lado B eso es un poco más irregular, porque ¿qué tanto puedes tú consolidar un proyecto exactamente igual con los mismos grupos de trabajo de manera repetida? Es más difícil, ¿verdad? Es más difícil tener a todo el grupo reunido de manera consistente en el tiempo. En cambio, en el lado B, nota lo reiterativo que es el hecho de salgamos de una sala y hablamos, salgamos de una sala y hablamos, que yo te pregunte, que yo te dé feedback, que tú me pida feedback, que yo le digo tal, que te pregunto para justamente cómo mejoro, cómo aplico esto. Eso lo que implica es que, uno, hay mayor familiaridad, hay muchísima mayor correlación e interrelación emocional e involucramiento con los miembros del equipo, lo cual, de nuevo, impacta en términos de sostenibilidad, de disfrute de la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dos, nota que, de nuevo, el crecimiento no sea solamente en la lógica competitiva, sea en el tema integral personal, porque activamente la gente me pregunta, ¿qué piensas tú? La gente activamente me pide que yo diga cosas, porque justamente como debatimos de tantas cosas, la gente le interesa, salimos de los debates y ¿qué es lo que decimos? ¿Tú qué trajiste? ¿Tú qué pensaste? Hermano, en la vida real sabes que yo tengo un dato de tal cosa, hermano, ¿viste la noticia de tal cuestión? Con lo cual, el factor de impacto en la autoestima que tenemos dentro del equipo es una locura, porque no hay ningún otro fucking espacio en la universidad que le importe tanto qué piensas tú como individuo. Con lo cual, en la manera en que la persona individualmente tú se ve de mi lado de la casa se siente valorada y se siente querida, porque el foco es que mejores y que aprendas y que te desarrolles, es una locura en términos justamente en la comparativa respecto a cómo hay una experiencia transformadora de vida de mi lado de la casa. Pero además, tercero, por simplemente la práctica de habilidades. Mira, lo que pasa a mi lado de la casa es que activamente tienes que de forma repetida practicar cosas. Cuando recibes un feedback, ves resultados, asistes a torneos, es muy fácil ver la progresión, ver la mejora, ver los cambios. En verdad, la persona que menos le guste competir, la persona que menos disfrute esto, la persona que menos tripee esto, la persona que intenta ir a menor cantidad de torneos posible, al terminar el momento en el que se quiera salir de UCB, sigue siendo una persona que tiene mejores capacidades comunicativas, tiene mejor pensamiento crítico, tiene un poquito más de conocimiento de forma integral de muchas cosas, tiene mejor tolerancia a la derrota, tiene mejor manera de conectar con otras personas. En algún lugar habrá mejorado, eso está derivado de la lógica de la competitividad que no se logra del lado B. Vamos ahora con las cosas negativas del lado B, una por una, y termino la construcción negativo e impacto. Mira, no, voy directamente con los impactos. Mira, ¿por qué es tan importante mi propuesta frente a la de ellos? Yo lo decía, creo que Caballero se queda solo con la primera parte de la sostenibilidad. No, eran dos encuadres, sostenibilidad y principios. A UCB les hará culo que un UNIMED se debe a sí misma. ¿Y por qué es importante? Porque hay características particulares que tiene UCB que no tienen las otras sociedades del circuito. Y es que nosotros sí tenemos en nuestra masa a personas que vienen en su gran mayoría de educación pública, que vienen de situaciones de precariedad, que vienen de lugares periféricos de Caracas, en las cuales justamente nunca han podido acceder a una buena educación, que nunca han accedido a profesores privados, que nunca han accedido a poder tener todos los profesores de todas sus materias, que en la propia educación universitaria muchas veces están en situaciones de mucha precariedad, en las cuales tienen que trabajar a la vez que estudian, con lo cual se pierden clases, no pueden disfrutar la misma calidad de justamente este tipo de espacios. Con lo cual, el hecho de que
prioricemos uno la otra en función de qué tanto valor le aporta al individuo es primordial. No solamente que la gente se quede, sino que la gente disfrute estar y le estemos aportando algo de forma transformadora. No entiendo en el lado B por qué para las personas esto es tan bueno o crecen tanto. Creo que el lado A es muy claro. Creo que hay una responsabilidad que asume DUCB como institución en el momento que existe, que solo se ve cumplida de mi lado cuando justamente yo focalizo que cuando la gente entre a algo mejore o algo le aporto o en algo justamente permito que la persona crezca. Mira del lado B como uno, no hay sentido de progresión claro cuando justamente no está esta lógica de resultados, no está esta lógica de medir, no está esta lógica de justamente ver cuál es la progresión competitiva que tienes. Dos, no hay manera de estandarizar los procesos y la manera en que lo haces, con lo cual la irregularidad de cómo es la experiencia para cada persona hace que sea difícil mantener de manera sostenible esto a lo largo del tiempo. Tres, hay menos atributos que son exclusivos. Puedo seguir 4, 5, 6, creo que ya es bastante claro. Muchas gracias. Vale, otra vez. Ya sí, ya dije lo que tenía que decir. Igual, habla otra vez. Vale. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Panel, yo creo que DUCB está condenado en el momento en el que no termine de resolver las condiciones con respecto a cómo las personas interactúan, ¿no? Creo que precisamente es por eso que tenemos perfiles tan académicamente excelentes, pero terminan alejándose precisamente porque las dinámicas sociales terminan siendo altamente problemáticas, ¿no, Sofía? Creo que yo termino de entender precisamente cómo las personas, en el contexto de DUCB, precisamente dependen más allá de esta cuestión de dinámicas sociales, de esa competitividad en el mundo de gobiernos. Yo te expliqué cómo es altamente condicionado que tú entiendas como ya una persona de la educación pública, como una persona que altamente tiene sus dificultades, se le impongan más cargas y esta persona lo acepte. Precisamente es por eso que hace 2 semanas se hizo un llamado porque siguen faltando personas a las clases de DALI, ¿no? Creo que entiendo precisamente que esa constancia es significativamente constante, ¿no? Como la dificultad de las personas sigue creciendo en el status quo y de las personas de la universidad y creo que se aumenta muchísimo más cuando tú impugnas más cargas para seguir perteneciendo al equipo porque creo que el proceso de estandarización ya fue probado desde mi primer discurso en la medida en la que te dan una valoración, y mismo Nelson lo acepta, te dan una valoración superior en la medida en la que tú obtengas logros académicos, en la medida en la que asistas a clases, en la medida en la que logres cosas. Yo creo que debate, y esto es una caracterización esencial, es una actividad que depende de muchas circunstancias. Es decir, ya no dependes de las condiciones que tú tengas con respecto a aprender, ¿no? Creo que dependes de haber tenido oratoria antes para que tú tengas una valoración y precisamente es por eso que hay gente que se queja de que tienen ventaja, ¿no? Creo que dependes de muchísimas más cosas que son como... Creo que precisamente tener el tiempo de, tener la disposición de, el dinero de, creo que añadir más cargas es lo que condiciona directamente muchísimo más el caso de Nelson, lo cual lo hace menos persuasivo. Creo que cuando en mi mundo tú entiendes que la dificultad de participación es mayor, no solo porque directamente no perdemos la identidad, porque yo termino de entender que lo que hago es amplificar el equipo en la medida en la que yo sigo siendo un equipo de debate, yo voy a seguir participando. La idea es precisamente esa valorización del pensamiento de las ideas. Creo que cuando te dicen, y el mismo Info lo consigue, cuando te dicen, ya, me perdí, ok. Cuando te dicen, creo que la participación no va a ser medida constantemente, pero va a ser medida, yo creo que yo entiendo que no pierdo esa academia, es decir, creo que sigo teniendo incentivos para que mi estructura política sea valorada en función a la capacidad que yo tenga de responder a un debate X, ¿no? Creo que en ese sentido las actividades académicas con respecto a la formación de los individuos no es como, bueno, vas a aprender cómo se usa Excel, sino cómo precisamente se ve la vía política, cómo se ve, no sé, el uso de políticas de ingeniería, el uso de políticas de biología. Creo que esa misma institución de DUCB que aplica o apela precisamente a ese proceso de formación de profesionales es lo que responde precisamente a esas ventajas exclusivas, ¿no? Como razonablemente Nelson sí, te da más pensamiento crítico, probablemente te da mejor una formación, probablemente te da una mejor oratoria, eso es cierto, yo no te puedo luchar eso, pero lo cierto es que precisamente eso es un nicho, ¿no? Como muy pocas personas van a poder acceder a eso y creo que responsabilizarse precisamente por la institución de DUCB como una institución que apela por la formación de los individuos global, entiendo cómo no se logra de ese lado, ya no solo porque son pocas personas, sino porque directamente pocas personas son las que llegan a aplicar a ese proceso de formación, ¿no? Porque razonablemente creo que es más difícil ese efecto en transitoriedad, ¿no? Como, sí, Sofía. Una carga demasiado difícil. Ahora tienes que probar cómo la bibliografía y la competitividad son automáticamente excluyentes con la socialización de las personas. Más mecanismos muy difíciles.
Sofía, tú eres víctima literalmente de eso. O sea, en la medida en la que tú no puedas lograr un premio, probablemente no seas valorada de la mejor forma y precisamente eso mismo te afecta a ti mismo. Es decir, creo que la autopercepción de los individuos en el mundo de gobierno es significativamente peor, ¿no? Porque precisamente en la medida en la que tú no logres un top break, o bueno, no un top break, vamos a suponer el mínimo break o ese condicionante, a pesar de que tú hayas tenido un esfuerzo significativo, creo que esa valoración precisamente se ve difícil, ¿no? Creo que no todos somos gente que tenemos el tiempo para practicar activamente y eso es lo que genera que entonces las personas empiecen a compararse. Mira, yo no tengo todo el tiempo para practicar, me voy a salir del equipo, porque ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo literalmente es faltar a las clases de Diego, ¿no? Como creo que eso es significativamente negativo. Nota que hay otra cuestión importante. Yo creo que DUCB tiene actualmente, como te dije en el anterior discurso, creo que tiene un condicionante respecto a la razón por la cual se está llevando este reglamento. Es decir, creo que DUCB ya ha tenido no conozco la historia muy bien de DUCB, pero creo que ya ha tenido muy bien sus problemas con respecto a las faltas que ha tenido con respecto a las instituciones. Es decir, estamos a una foto más de que probablemente nos pongan otra falta y nos quiten el grado de institución. Creo que eso es negativo y debemos solventar esta problemática, ¿no? Creo que DUCB tiene que tener mejores mecanismos para responder ante las actividades negativas que ocurren en el mismo equipo. Creo que eso es exclusivo de mi mundo en la medida en la que hay una oportunidad de los estudiantes pertenecientes al equipo de interactuar. Creo que el bonding tampoco es como algo muy exclusivo del caso de Nelson. Quiero decir, creo que las actividades precisamente se ven no como pertenezco al equipo de debate. Creo que es algo muy difícil y muy complejo de entrar, que creo que esa es la que se ve desde el mundo de gobiernos. Creo que mi mundo se ve como una actividad en la cual las personas pueden empezar a participar precisamente por esa interacción constante que tienes con los equipos estudiantiles, con la comunidad universitaria, con las protestas que se hagan. Creo que toda esa resignificación se ve más activa cuando hay presencia, y esa presencia solo se obtiene y se desbloquea literalmente en mi mundo. No hay forma de que ellos salgan a tener una representación en la institución o en el consejo estudiantil, porque directamente no, los modelos son excluyentes, ¿no? Nelson. A la tanta exigencia, el DUCB tiene ciudadanos más grandes de su historia, ha llegado 40 personas, ¿por qué es adaptativo? Tus pagas no te sacan, ¿verdad? Si te exige progresivo, todo eso está anticipado. No es lo mismo, tipo, no es lo mismo que, o sea, literalmente es por transitoriedad, así como tú escalas también puedes bajar, por eso es que bajas a un miembro inactivo y después te sales, ¿no? Como precisamente por eso es que empiezas a faltar y luego ya no tienes como tanta interacción con el equipo porque dependes de esa academia. Y si eso ya existe, imagínate cuando sea muchísimo más competitivo. Sí, vamos a conseguir un top break en Semude, pero ¿qué va a servir eso cuando el equipo dependa de 10 personas que no pueden mantener la institución precisamente porque no hay para votaciones o quórum? Creo que es un caso súper hiperbolizado, pero la idea es que entiendas cómo los mecanismos de respuesta en gobierno son significativamente peores y la mantención y la institución como tal se vuelve como más degradable en el mundo de gobierno, ¿no? Creo que con respecto a los valores, yo creo que hay que posicionar la idea de cómo se supone que los valores en DUCB van a fortalecer la idea de que el equipo se mantenga a largo plazo en la comparativa, ¿no? Como Nelson explicaba, bueno, creo que DUCB tiene una cuestión de resignificar a las personas que vienen de educación pública, ¿no? Como más allá de eso, creo que transformar en la idea del pensamiento crítico y que tengan un posicionamiento, yo no entiendo cómo eso es necesariamente exclusivo, es decir, como no ocurre en mi mundo, lo que no ocurre en mi mundo es que la especialización existe, pero sí ocurre en mi mundo donde se resignifican a las personas, porque entiendo que sigue siendo un equipo de debate y un equipo de participación activa. Creo que lo último que voy a posicionar en mi debate es con respecto a las dinámicas más sanas. Ya te expliqué cómo hay un problema en el info slide con respecto a responder, ¿no? Creo que más allá de eso, cuando hay dinámicas sanas y cuando hay una formación, creo que las personas, incluso si son efímeras en el equipo, sienten cierta deuda con respecto a yo participé ahí, yo estuve ahí, hice ciertas cosas, ¿no? Creo que mi sentido de responsabilidad no es mayor que del lado de gobiernos, porque si estuviste ahí te aprendieron muchísimo más, como sí, pero no es mayor en cuantitativamente, creo que sí es mayor cualitativamente. De mi lado creo que probablemente es mayor cuantitativamente, no cualitativamente. Creo que es algo ponderable porque eso mantiene y asegura por lo menos una certeza con respecto a la supervivencia del equipo. Como te decía, creo que entonces no depende de una valoración implícita que yo me tengo que autogestionar en el mundo de gobiernos. Creo que la validación externa precisamente pertenece a esa constitución de buscar mantener el equipo, buscar activamente darle una representación, y creo que eso genera lo que único que es exclusivo en el debate, como un sentido de identidad mayor, ¿no? Como si al final pertenezco a este equipo y me da una capacidad de formación superior a la que me pudiera dar en gobiernos porque hay una formación integral para los cargos que yo quiero aplicar, creo que razonablemente tengo una responsabilidad a pertenecer al equipo y a protegerlo en la mayor medida, ¿no? Como tanto en cargos estudiantiles como en lo que pueda llegar a ser. ¿Ah? A lo mejor. Oye, yo no sé si ahí se escuchará bien. Tal vez. Yo no soy una mujer tan performativa, debo decir, soy bastante aburrida.
Hay más... No, ya la encontré, Oriol. Dame un segundito para... Ya estoy descubriendo esto. Ok. Antes de empezar, yo creo que hay ciertas cosas que a mí me gustaría decir, porque creo que esta es la moción adecuada para decirlo, porque además, bueno, se mencionó ya en el debate y porque además esto se está grabando y porque yo quiero que si alguien escucha alguna vez a esta persona hablando, escuche esto. Yo no creo que yo haya sido víctima en este equipo y si yo de algo fui víctima, fui de mi propio desentendimiento de la situación porque yo debía haber luchado más. Y a los novatos que están aquí escuchando, tienen que luchar, por supuesto. Tienen que luchar por lo que ustedes creen que son. Yo debí luchar más por mi puesto en mi corte de novatas y debí luchar más por mi puesto en este equipo. Entonces yo no creo que esto se trate en realidad de las dinámicas del equipo, que sí tiene dinámicas difíciles, pero creo que también se trata de que ustedes mismos luchen por las cosas que a ustedes les interesan. Y gracias a todos los que están aquí, porque los quiero mucho, a Sara, a Caballero, que han sido mis grandes amigos, a Nelson, que me ha enseñado tanto. Justo lo hablaba con Caballero antes de la ronda, y es que él de repente no se sienta contigo todos los días, pero de alguna manera siempre está ahí para decirte, la cagaste aquí, creo que lo puedes mejorar de esta manera, y si tienes suerte, es capaz de decirte, ven que yo mismo te voy a enseñar. Y nosotros te agradecemos profundamente eso. Voy a empezar en allá, se me vuelve rápido. Ok, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, un par de caracterizaciones que resultan cruciales para este debate y que han sido verdaderamente ignoradas por ambas altas y no tiene justificación por qué. Lo primero, el equipo de debate de UCB es un equipo que existe en un contexto universitario. ¿Qué es lo que significa esto? Uno, existe una dependencia de la UCB en cuanto a sus procedimientos, permisos, utilización del espacio para que se puedan dar las prácticas o para cualquier otro tipo de torneo. Pero no solamente eso, sino que también implica necesariamente el relacionamiento con otros tipos de grupos de extensión que también existen en la universidad y que incluso pueden llegar a ofrecer cuestiones que son similares a las que puede ofrecer el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela. Pero no solamente eso, creo que lo tercero, implica un relacionamiento, y esto es lo más importante de la ronda, con el estudiante universitario de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo se ve este estudiante? Creo que se ve como un estudiante que viene de instituciones precarias, donde no ha aprendido lo que tiene que aprender una persona en sus principales años de vida, como la responsabilidad, como la dedicación, como justamente el tener un propósito y un compromiso contigo mismo y con los demás a nivel cívico. Pero no solamente eso, sino que creo que el estudiante universitario de la Universidad Central de Venezuela todavía cree en la academia, todavía cree que existe una posibilidad de poder seguir adelante y de poder existir algo mejor. Y lo segundo, y creo que justamente esto va con la profundización, ¿cuál es el perfil del miembro que accede o que aplica a la Universidad Central de Venezuela? Creo que primero esto se trata de un acceso voluntario de personas mayores de edad que tienen conciencia, que saben de sus responsabilidades, que saben a lo que aspiran y que justamente a partir después de ese proceso de reflexión es que dicen, yo quiero entrar en este equipo por lo que me ofrece. Pero no solamente eso, sino que como ya te explicaba, existe un valor por la academia y por las formalidades, porque haya transparencia, porque haya procesos, porque existen reglamentos que yo pueda ver y que yo pueda todo el tiempo estar fiscalizando. Personas mayores de edad. Pero tercero, y lo que a mí me parece sumamente importante, ¿cómo es que se ve debate para un estudiante universitario que no está per se en el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela? Yo creo que debate se ve como ese espacio donde yo voy a poder aprender a pelear educadamente para poder ganar discusiones. Creo que justamente me ofrece cuestiones como, por ejemplo, oratoria, como, por ejemplo, pensamiento, como, por ejemplo, tener que ponerme en posiciones que yo verdaderamente no apoyo y aún así poder salir victorioso. Luego de esas caracterizaciones es cuando venimos con la carga argumentativa de por qué tiene que ser aceptado el modelo A. En primer lugar, porque creo que es el modelo más adecuado al perfil de los miembros que aspiran al equipo de Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué? Lo primero, porque creo que es el modelo que aumenta, fomenta y exige el progreso, y eso responde directamente a los intereses que tiene quien aspira al equipo de debate. Quien aspira al equipo de debate quiere poder pararse en una tarima y hablar mejor cuando se enfrente a otros, quiere dejar de llorar cada vez que tiene una discusión, quiere dejar de gritar cada vez que tiene una discusión, y solamente en la medida en que se exige que haya ese resultado es que él va a tener incentivos para poder quedarse en ese equipo. Pero lo segundo, porque creo que es la evidencia de la organización, de la estructura, de que la planificación es lo que da resultados y no la improvisación. Pero no solamente eso, sino que además, y lo tercero, creo que solamente este es el modelo que permite el perfeccionamiento del equipo. Y fíjate, esto no es de la óptica que te trae Nelson, porque Nelson lo menciona, pero Nelson yo creo que falla diciendo cómo es que esto se ve bloqueado en oposiciones. Lo que pasa en oposiciones es que
Ay, un segundo. Ellos no tienen criterios objetivos de evaluación. Al no tener criterios objetivos de evaluación, incluso si pudieran aspirar a hacer una reflexión del propio equipo sobre qué tenemos que mejorar, primero, es más tardado y segundo, hay menores probabilidades de que esta evaluación se pueda dar de la manera correcta para que el resultado que dé el equipo sea el mejor resultado posible para sus propios miembros. Este es el verdadero bloqueo que existe en oposiciones que Nelson ignora y que hace que yo me pueda robar ese mecanismo. Finalmente, ¿cuál es que termina siendo el impacto de esto? El primero, el abrazo efectivo de las personas quienes aspiran al equipo. Y aquí hay otra diferenciación con respecto a lo que dice Nelson, porque Nelson dice, necesitamos la mayor cantidad de personas posibles. Yo creo que eso no funciona así. Yo creo que lo que verdaderamente necesita el UCB son personas que amen la academia, que amen debate y que quieran quedarse aquí, incluso si son 2 personas, porque esas personas van a dar la vida para que este equipo siga, y no 10 personas que mañana se van a ir a MU o se van a ir a cualquier otra actividad porque simplemente están explorando su vida universitaria. ¿Algún punto? Sí, debate sigue siendo debate, las lógicas competitivas y la valoración, por ejemplo, de talleres de formación, de oratoria, de conocimiento específico siguen existiendo, pero lo que no se valora son los resultados y no se ponderan lógicas de meritocracia para... Perfecto, ya te expliqué cómo es que eso hace que sea contraintuitivo el ingreso al que tú quieres aspirar, porque en la medida en que no valoras los resultados y no fomentas los resultados, las personas no tienen razones para quedarse en el equipo. Eso va en contra de la subsistencia del propio equipo de lo que estamos hablando. Pero más allá de eso, vamos entonces con la segunda carga argumentativa, y es que esto me parece a mí crucial. Yo creo que la existencia de este equipo en un espacio universitario, y estoy de acuerdo a lo que dice el propio Nelson, pero que no termina de explotar, plantea de por sí ya responsabilidades que son inamovibles sin importar el reglamento que tengas. Y esta es la más importante de todas, y es que el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela tiene una responsabilidad cívica con la sociedad y con el país desde que entendemos que sale de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo es que se responde a esta responsabilidad que tienen con las personas? Lo primero, enseñando, acercando materialmente a sus estudiantes a estos conceptos que plantea el InfoSlide, que son extraños para nosotros, porque no conocemos la meritocracia, no conocemos la competencia sana, no conocemos la responsabilidad y la disciplina, porque cuando vamos a la universidad entregamos la tarea cuando nos da la gana, porque venimos a la universidad si nos da la gana, porque entramos a los salones si nos da a nosotros la gana, y solamente en un espacio donde necesariamente me exigen que yo aprenda a relacionarme con estos conceptos, es que puedo empezar a generar un cambio material. Pero no solamente esto, sino también se trata de un segundo mecanismo, y es demostrar los resultados. Cómo es que cada vez que nosotros nos acercamos más a estos conceptos es cuando los resultados se maximizan, no solamente para ti, sino también para tu sociedad. Entonces creo que justamente el impacto que esto termina dando, y la razón por la que es tan importante, es porque lo que nosotros planteamos son los conceptos que son necesarios para la recuperación de este país, porque es justamente la carencia de estos conceptos los que nos han llevado a la mierda y nos han mantenido perpetuos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto y por qué está bloqueado para las oposiciones? Porque yo creo que todos los indicadores que indica el InfoSlide para las oposiciones lo que hace es perpetuar estas dinámicas de mierda. Es decir, si no fiscalizan mi asistencia, yo vengo cuando me dé la gana, como decidí hacerlo yo, por ejemplo, porque si entonces no me interesa cuáles son mis resultados, puedo recibir exactamente el mismo financiamiento que Ender, que se parte el culo todos los fines de semana entrenando. Porque si yo sigo con estas dinámicas de mierda que son las que te plantean oposiciones, hace que debate no sea tan importante para mí, porque nadie me está fiscalizando, y porque mañana, en lugar de venir el domingo a debate, voy a ir el domingo a MUN. Así es como funcionan las dinámicas universitarias, y esta es la razón por la que yo me encuentro tan agradecida en esta ocasión de ser gobierno. Gracias, panel, te seguiré desarrollando todo en mi lápiz. Mafi, no sé cómo parar esto. Igual ahí me manda fotos, si quieres agarrar. Gracias. Muchísimas gracias por este discurso. Ahora ya Miren, yo voy a empezar a hablar porque tengo mucho que decir. La verdad es que yo creo que no habría preferido ninguna otra sala para debatir. Bueno, yo hablo bastante alto, pero que mi micrófono lo capta porque es bastante saturado. Ajá, creo que no habría preferido ninguna otra sala para debatir esta moción, no solamente por con quienes comparto el debate, sino también por quienes lo adjudican. Especialmente porque Nelson y César son, yo me voy a emocionar muchísimo, Nelson y César son 2 perfiles que yo creo que han determinado muchísimo mi relacionamiento, no solo con debate, sino con la competencia específicamente, y con mi forma de afrontar lo mucho que me importa ganar y vivir debate desde la competitividad. Lo segundo es que este tipo de emociones en particular
para mí tienen mucho valor. Y recientemente he estado muy feliz de defenderlas desde oposición, porque cuando yo entré al equipo yo habría defendido a muerte la competitividad y la meritocracia, pero cuando vives de UCB te das cuenta de la importancia que tiene de UCB más allá de los logros y entiendes lo mucho y lo trascendental que es este espacio para todas las personas que formamos parte de él, independientemente de que obtengamos resultados competitivos constantemente. Nunca he amado de UCB tanto como en este momento de mi vida y espero que hoy lo esté amando menos de lo que lo voy a amar mañana. Creo que seguramente es así. Y en tercer lugar, literalmente nadie más que yo misma sabe lo especial que es estar aquí para mí. En el interno, en la semifinal del interno particularmente, y ya. Eso, que hay muchas personas a las que mi cabeza le está dedicando este discurso, a todos los que aportan, a Flores, pero especialmente me lo voy a dedicar a mí. Ok, ahora permítanme calmarme, por favor. Y discúlpenme, vieron, ya va la segunda llorada del día y del interno. Si no gano el debate ni gano el interno, por lo menos voy a ganar el premio de la más llorona otra vez. Y algo es algo. Y cuarto, que estoy muy nerviosa y que me enorgullece mucho estarlo porque implica que estoy en una sala de mucho nivel. Lloraron, perdón. Perdón, me alegra, eso significa que lo dije como lo quería decir. Vale. Nunca había estado tan orgullosa de un caso. Ok. Voy en 3, 2, 1. Es falso que todos los matices y las caracterizaciones que se han establecido hasta el momento son completas. Creo que hay que todavía sumar. Lo primero es que DUCB es un grupo de extensión de la universidad que busca sumar valor agregado a la misma universidad. Creo que es un espacio de desarrollo y crecimiento para los estudiantes y creo que particularmente busca reforzar valores no solo UCBistas, sino también venezolanos. Lo segundo es que creo que es un espacio de pensamiento académico complementario que razonablemente fomenta el pensamiento crítico, pero eso lo hace desde el dar conocimiento amplio y diverso a un grupo muy amplio de estudiantes de la universidad porque es un espacio particularmente accesible. Creo que eso es lo que diferencia realmente a DUCB del resto de grupos de extensión, pero especialmente del resto de grupos de extensión en el marco de la academia. Te lo voy a terminar de caracterizar después. Lo segundo, sobre la universidad y la importancia de que DUCB esté anclado a un grupo de extensión de la Universidad Central de Venezuela. Creo que la Universidad Central de Venezuela ha sido un bastión contra la situación del país, contra la represión, contra la falta de espacios para los jóvenes, de participación, de opinación, de lo que sea. Creo que lo segundo es que ha sido un espacio para demostrarle a los jóvenes y para ponerlos a practicar ejercicios de democracia, para aprender de civismo, para acceder a unas elecciones en todo el equipo, que así no te guste quien coño queda de presidente, pues le rindas respeto a esa persona durante todo el año, porque esa persona fue electa por la mayoría, y así funciona la democracia, y afuera en el puto país no la tienes en esta mierda. Lo tercero es sobre los UCBistas y los de UCBistas particularmente, porque creo que son estudiantes promedio de la universidad, que tienen 1, ocupaciones diversas, 2, carreras muy demandantes, y que 3, probablemente trabajan en simultáneo. Creo que eso se ve como una Flores que no es menos competitiva ni menos valiosa para el equipo, pero que coño está estudiando el primer año de medicina y no puede venir todos los fines de semana y no por eso deja de ser importante y de aportar a DUCB. Pero creo que lo segundo es que son personas que aspiran a espacios de esparcimiento que sean accesibles, rentables y no particularmente sobredemandables. Ahí rompo la primera denuncia que hace Nelson sobre la sostenibilidad, porque creo que independientemente de que este espacio aporte lógicas de competitividad que razonablemente son para lo que nos reunimos a caernos a coñazo entre nosotros, sobre todo aporta lógicas de colectividad respetuosa, porque creo que eso es importante. Mira, número 1, por las dificultades de la competitividad en debate en particular. Nelson te lo decía, las curvas de aprendizaje son muy exigentes y poco rentables, porque es demasiado contenido que aprender, porque tienes que saber de todo un poco, porque eso requiere de una actualización constante, que requiere razonablemente de una inversión de tiempo muy alta. Coño, estudias, coño, trabajas, coño, probablemente eres foráneo y te mantienes, qué complicado la sostenibilidad. Pero 3, porque el coacheo es muy costoso, porque incluso Nelson me cobra $5 para entrenarme a mí, porque soy de su mismo equipo, pero yo no tengo $4 para pagar la universidad, ni tengo $4 para pagar la mensualidad del equipo, ¿no? Pero creo que lo otro es que además la competencia internacional es muy fuerte y hay una máxima en debate: pierdes más de lo que ganas. ¿Por qué esta máxima es importante? Porque al final del día en debate solo gana un equipo, porque al final solamente se premia a 10 oradores, porque al final solo breakean 8 o 16 equipos, y coño, en el puto mundial compiten 200
289. Eso no hace que las 20 duplas de DUCB que puedan ir, a pesar de que lo tengan dificilísimo contra los peruanos y los españoles, que tienen demasiado privilegio para acceder a estas curvas de aprendizaje tan exigentes, no sean menos valiosas para el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela. Pero creo que lo tercero y más importante es que debate es un ejercicio profundamente contextual. Creo que por eso decimos que hay sesgos de adjudicación, creo que por eso hay contextos particulares ante los que puedes obtener resultados. Ganar una ronda, ganarle a Nelson porque soy baja de oposición y él es alta de gobierno, porque si fuera lo contrario probablemente estaría pelando bolas, porque creo que todo eso es importante. Cómo se ve la priorización del lado de oposiciones. Vamos a aclarar la comparativa, porque yo creo que Caballero no lo hace bien y creo que Gobiernos lo ha ignorado. Mira, yo creo que esto implica materialmente una consideración mayor de los perfiles que pueden ingresar al equipo. Creo que quienes no dan tantos resultados o no dan resultados tan buenos, por ejemplo, dentro de su año novato, entonces se considera más que puedan repetir, ¿verdad? Porque no es rentable. Creo que lo segundo es que entonces se limitan las nóminas para poder focalizar el entrenamiento, porque nota, incluso si tenemos que reventarnos el riñón para pagarle $60 a Julio Lozano mensualmente para que entrene a todo el equipo, no nos sirve si la nómina es de las 42 personas que estábamos ayer en la fiesta. Tiene que ser de 20 para que ese entrenamiento sea efectivo. Creo que estas lógicas, cuando se prioriza la competitividad y los resultados, terminan entonces ponderándose. Lo tercero es que justamente quienes no pueden priorizar debate por tiempo o dinero son expulsados o son naturalmente despriorizados. ¿Por qué? Porque mira, ir a torneos constantemente implica pagar 4 u 8 dólares por torneo semanales, además de estar pagando $4 de mensualidad, además de estar sosteniendo tu vida en un contexto país y universitario y estudiantil que es particularmente complicado. Y creo que lo cuarto y lo más importante y preocupante para el equipo es que entonces se reducen los perfiles en términos de quién puede aportar, porque no, ahora se valoran los resultados que obtienes de forma constante y lo competitivo que eres. Esa es la ciencia de la meritocracia. Nota que el contexto para alcanzar eso ya es particularmente diferente. Eso implica que, por ejemplo, Jesús, que nunca obtuvo un break dentro de su año novato, va a ser razonablemente despriorizado en favor a mí, que sí obtuve miles. Creo que eso implica entonces que no tendríamos a Jesús de administrativa porque él no le aporta competitivo y meritocráticamente al equipo lo que le aporto yo. Creo que hay una despriorización razonable y creo que si la realidad de las competencias dentro de debate es tan complicada y especialmente dentro del equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela, entonces es cierto que la mayoría de perfiles de DUCB no son tan altamente competitivos. Creo que eso implica naturalmente una reducción significativa de la nómina. ¿Por qué esto es particularmente importante de cara a DUCB? Porque DUCB tiene la particularidad de medirse contra otros grupos de extensión de academia dentro de la universidad. Nota, MUN, que sí prioriza estos términos de competitividad. Creo que esto lo que termina haciendo es que entonces en MUN las nóminas sean de solo 20 personas y que se les priorice constantemente, incluso si no hay narrativas de competitividad tóxica. Pero creo que entonces, además, esto resulta en que se priorizan las personas que tienen la plata para pagar el viaje a Semude, porque si no, no tenemos tampoco formas de ayudarlos. Creo que eso entonces implica que a quienes les vamos a dar ayuda es a quienes tienen más probabilidad de break, porque es más importante que ellos viajen a que viaje un novato promedio dentro del equipo. Creo que eso razonablemente reduce en términos de accesibilidad la capacidad que tiene DUCB y rompe con las lógicas. Porque coño, ¿sabes cuál es la importancia de DUCB? Que para yo querer competir y obtener premios y un pedacito de cartón, me meto en MUN, pero no, estoy aquí porque este espacio es accesible, porque este espacio no es particularmente caro, porque este espacio es entonces más democrático y me rinde todo este montón de valores que yo te estoy comentando. Creo que entonces lo segundo es que razonablemente aumentan las exigencias. Mira, hay un cambio de narrativas. Creo que ahora entrenar y mejorar debe traducirse en obtener resultados materiales. Creo que eso razonablemente refuerza lógicas de élite académica que no me vean la cara, ya existen dentro del equipo. Creo que sectorizan, categorizan y clasifican a los perfiles dentro del equipo y ahora vales por la meritocracia y por lo que aportas, no en términos de resultados generales, sino en términos competitivos. Voy a terminar de impactar y probar mi lado en el segundo discurso, pero estoy muy orgullosa de poner. Gracias.
Ok, antes de empezar, creo que esta dedicatoria va a ser más especial que la anterior porque esta dedicatoria es para una persona particular y es para la persona que por mucho tiempo se sintió para mí como la única que de verdad confiaba en mí, la única que de verdad creía que yo tenía algún tipo de potencial, y es para Gabriel, y seguramente él vomitaría si escuchara que yo lo estoy nombrando, porque él quiere mostrar siempre que él odia a la gente, pero en realidad Gabriel es una increíble persona y para mí es alguien muy importante porque fue el que me dio la mano cuando en realidad todo el mundo estaba mirando hacia otro lugar. Entonces lo quiero mucho. Y además, antes de entrar aquí, tuvo un súper gesto bellísimo de apoyo, donde llegó y me dijo, por favor, usa tu cabeza. Y pues, en realidad eso significa mucho más de lo que muchas personas pueden imaginar. Ok. Voy a empezar entonces en 3, 2, 1. Panel, te voy a explicar cámara por cámara cómo es que Baja de Gobierno tiene que ganar indiscutiblemente este debate. Lo primero, en la diferenciación con respecto a mi acta. Creo que hay por lo menos 4 puntos importantes por los que le gano a mi alta. Lo primero, porque como te darás cuenta, yo no dependo de su encuadre, sino que más bien tuve que profundizarlo para que pudiera tener sentido todo mi caso. Esto a partir de cuáles matices. Lo primero, las caracterizaciones con respecto al espacio donde se desarrolla el equipo de debate de la Universidad Central, que a su vez y consecuencialmente lo que tuve que hacer también es profundizar el perfil académico o el perfil de miembros con los que se puede relacionar este equipo y que solamente hacen que tenga sentido estos criterios o estos conceptos de competencia, estos criterios de a cada quien lo que se merece. Se me olvidó cómo se llama esa verga en el infoslide, pero justamente creo que aquí te das cuenta cómo existe una profundización en el encuadre. Lo segundo, porque creo que te das cuenta cómo es que la estructura de abordaje de este debate termina siendo diferente. Nelson te dice desde su caso que lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas posible, de manera que esto pueda seguir siendo sostenible para el propio equipo. Yo te muestro como lo verdaderamente importante es a qué tipo de personas estás llegando con estos criterios del modelo que estás trayendo, porque solamente el tipo de persona adecuada es el que se va a quedar para que el equipo siga teniendo su existencia y que va a dar los resultados necesarios para que el equipo pueda tener existencia a nivel estructural en cuanto a su relacionamiento con el resto de los equipos que existen en la universidad. Pero no solamente eso, sino porque creo que solamente en Baja de Gobierno encuentras los verdaderos impactos del caso de gobiernos. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, los criterios objetivos y materiales que va a tener el equipo de UCB cuando se presente ante el rector o quien sea que se tenga que presentar para recibir subsidios, para recibir apoyo, para mantener su estatus como equipo de extensión de la Universidad Central de Venezuela, solamente se da en el momento en que entiendes el caso de la Cámara Baja de Gobierno, y es algo que es un impacto exclusivo que nosotros habíamos traído. Pero es que creo que también incluso el resto de los impactos, como por ejemplo, creo que fue suficientemente profundizado como para ser robado el impacto de cómo es que el equipo solamente se puede mejorar a sí mismo y va a tener herramientas para mejorarse a sí mismo cuando tiene criterios objetivos para evaluarse. Creo que justamente el bloqueo que presenta oposiciones y por lo que este criterio es exclusivo de gobierno solamente lo encuentras en la Cámara Baja de Gobierno. Creo que justamente bajo estas lógicas ya se entiende la diferenciación con respecto a la alta, se entiende la profundidad y se entiende la relevancia. Pero no solamente eso, sino que vamos a ir entonces con las oposiciones, con la Cámara Alta de la oposición. Lo primero, creo que en grado probatorio terminamos siendo sumamente superiores, pero no solamente eso, sino dando respuestas y de manera explícita, incluso en los puntos de información. Caballero, lo que te dice en tu grupo es que básicamente estos valores que fomenta el modelo A son sumamente injustos y que lo que van a hacer es que las personas no quieran mantenerse en el equipo y por lo tanto se pone en riesgo su subsistencia. Yo creo que estos son asumibles por 2 cosas. Lo primero, que ya te lo decía en mi extinción, y es que justamente el acceso, o sea, la autoimpuesta de estos valores es algo voluntario. Se trata de personas mayores de edad que ya han evaluado sus contextos y que han decidido que van a hacer ese esfuerzo. Y yo creo que en segundo lugar, se trata de la naturaleza de los valores. El valor no es morder al que tienes al lado. El valor es que tienes que tener responsabilidad y compromiso, que tienes que venir todos los domingos. El valor es el valor de la puntualidad. El valor es el valor del esfuerzo. La naturaleza de los valores que se te están imponiendo son valores para los humanos y ni siquiera para los estudiantes universitarios. No te estamos pidiendo que llegues a la luna caminando, te estamos pidiendo que seas un humano decente. No es tan terrible como te lo trata de decir, caballero. Pero entonces vamos con la cámara. Dime. Exclusividad es una cuestión
cuestión que es importantísima para la comparativa con oposiciones, porque ya se lo denunciaba desde un POI. No es exclusivo el relacionamiento sano que tienes con los demás. Yo creo que en la medida en que yo me relaciono con 10 personas que tienen el mismo grado de competitividad que yo, que entrenan tan duro como yo, que asisten todos los domingos, a los que veo constantemente, primero, el relacionamiento es mayor porque lo veo todos los domingos y está conmigo aquí, pero lo segundo, vamos a tener cuestiones para hablar, vamos a tener valores en común, vamos a tener cuestiones que van a hacer que yo te valore tanto como me valoro a mí misma, porque tú haces el mismo esfuerzo que yo, que tú eres profundamente mi amiga, porque cuando yo llegué el domingo llorando porque mi mamá me volvió verga por seguir viniendo para esta vaina, me sigues abrazando y entiendes el esfuerzo que hago. Los valores que yo te estoy imponiendo, más bien lo que hacen es fomentar el relacionamiento sano que tienes con el resto de las personas de debate. No es cierto que eso es un impacto exclusivo de oposiciones y te lo dije desde el punto. Pero entonces vamos con la cámara baja de la oposición, que a mí me parece sumamente valioso la estrategia que asume Sara con respecto a su posición. Primero, porque sí creo que está diferenciada de su alta, pero lo segundo, porque creo que tiene un excelente fraseo tratando de hacerlo un poco más hippie, un poco, o sea, como jugando en su mejor mundo. Pero yo creo que no funciona de esa forma. Yo creo que los contextos paupérrimos los tiene todo el mundo, el que está en debate y el que no está en debate. Y fíjate cómo más bien lo que hace el lado de oposiciones es exacerbar estas condiciones de injusticia, porque así como mi vida es horrible, porque tengo 3 trabajos, mi mamá me odia y mi novio me dejó, el otro también lo tiene, pero incluso que mi mamá me odia y todo ese tipo de cuestiones, yo sigo echándole bolas, yo sigo viniendo a debate, yo sigo tratando de mejorar. Y cuando den el financiamiento que me van a dar a mí es exactamente igual al financiamiento que va a tener el otro, que no se ha esforzado lo mismo que yo. Y no creas que yo soy el único que tengo contextos horribles. Todos tenemos contextos horribles y por lo menos tenemos derecho a acceder a un espacio en el que sí sea tratado con justicia, en el que mi compromiso sí se valore, en el que tenga algo de valor lo que sea que yo hago por esta actividad. Creo que en este sentido, por un criterio de justicia, entrando, ya terminamos ganándole a la cámara baja de la oposición. Pero lo segundo, que a mí me parece sumamente importante, y es que de nuevo, ambos casos de oposiciones dependen de la exacerbación de los conceptos que plantea el InfoSlide. Es decir, dependen de que la competitividad sea abrupta, dependen de que todo el mundo te pida que seas el campeón de Semude. Lo que yo te estoy pidiendo es que tus indicadores sean distintos a los que fueron cuando llegaste aquí. Cuando llegaste aquí no podías hacer 3 minutos de discurso, pero cuando te vas puedes hacer 7 con 15 y te quedaste con cosas con decir. No se trata de establecer expectativas que sean surrealistas, se trata de establecer expectativas en el abstracto que te sirvan para que entiendas que este espacio tiene valor. Pero no solamente eso, sino que vayamos entonces a un último punto bueno, si tienes un punto, Sara. Ok, vamos entonces a un último punto, y es que justamente tiene que ver con la necesidad que hay de que este espacio sea absurdamente amplio y todo este tipo de cuestiones. Lo primero, la denuncia que hacen ambas oposiciones es que debate tiene que ser un espacio abierto para todas las personas y no sé qué y no sé qué más. Primero, yo no sé por qué es malo que no lo sea, porque los equipos de natación son solamente para los que tienen interés por la natación. Tiene sentido que el equipo de debate sea para las personas que le interesan las cuestiones de debate, no tiene por qué ser para todo el mundo. Pero lo segundo, porque no existe una necesidad de que lo sea, porque si tú sientes que tus afinidades no son con los criterios objetivos de debate, entonces te vas a ser infeliz, entonces te vas a gimnasia, entonces te vas a teatro, entonces te vas a cualquier otra de las alternativas. Lo que sí tiene el equipo de debate es que el equipo de debate, intrínsecamente por la naturaleza de la actividad que plantea reflexión, plantea criterio, plantea capacidad de comunicarse, plantea capacidad y sentido de responsabilidad, de civismo y de consideración por los demás. Y en ese sentido, creo que es cuando te das cuenta de que aquí sí existe un criterio de necesidad, de que estos criterios objetivos verdaderamente se evalúen, porque por ellos acceden a nosotros, porque son la esencia de debate, y porque sin esto, debate no tendría ningún sentido, porque probablemente sería muy. Gracias, panel. Nada, la verdad es que ya dije todo lo que tenía que decir y no es rentable que vuelva a llorar. Si vuelvo a hablar, lo voy a hacer. Así que, no. Déjenme poner mi timer. Chamo, qué música es. Qué estrés debatir con eso. Bueno, la gente sabe que yo soy una muchacha que dice groserías. Yo nunca he planteado ser buena persona ni ser una princesita. Al que le sirve, y al que no le sirve, bueno. Tiene dos peos: molestarse porque no le gusta y odiarme. Yo no le voy a parar, no pasa nada. Vale.
Sí. Ok. Ahora sí. Voy en 3, 2, 1, panel. Gobiernos tiene que morder su carga de la prueba. El equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela va a seguir siendo un equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál es mi comparativa? En mi lado vamos a seguir fomentando talleres de conocimiento específico para los miembros. En mi lado te vamos a seguir dando talleres de oratoria. Quizás ahora el taller de oratoria que le damos a los miembros del equipo, también se lo damos una que otra vez a los miembros de la comunidad universitaria. Creo que así se ve aportar. Creo que los miembros del equipo que dan este taller también es una forma de aportarse y de crecer a sí mismo. Lo segundo es que creo que siguen habiendo lógicas de competitividad, solo creo que están en segundo plano. Panel, nadie entra a un equipo competitivo, a actividades de competencia, para jugar a perder. A John le gusta ganar y va a seguir queriendo ganar en todos los debates y se va a seguir esforzando. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no solamente voy a valorar a los John, porque creo que también hay otros miembros que aportan diferentes cuestiones. ¿Por qué creo que esto es importante? No solamente por lógicas de que el equipo sea más grande, eso es significativamente simplista y reduccionista, sino porque creo que entendemos que todos los miembros aportan en su justa medida al equipo de diferentes formas. Te lo repito, quien no briquea quizás es un excelente jevo llevando la contabilidad y el Excel y cobrándole las mensualidades a los miembros. Y quien no hace ninguna de esas dos cosas probablemente sea buenísimo para organizar y logistiquear los internos o para organizar y logistiquear el brindis del equipo. Creo que todo eso son formas de aportar al equipo en sí mismo. Pero nota, ¿por qué es importante y necesario que el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela te haga esto? Ya Sofía te lo decía, porque los otros espacios de extensión de la universidad no lo hacen, porque los otros espacios de extensión de la universidad en términos académicos sí valoran la competencia insana, porque los otros espacios en términos académicos sí reducen sus nóminas y son muy poco accesibles y solamente están para acceso de las personas que tienen la capacidad económica para sostenerlos. Creo que, ¿por qué es particularmente importante? Porque el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela se sigue debiendo a la universidad. Nota, aquí no se trata de que el equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela tenga más logros académicos y por ende sea más competitivo y por ende sea más reconocido y que todo el mundo sepa quién es de UCB. Porque mira, las personas que quieren seguir aplicando debate porque les llama la atención lo van a seguir haciendo. Por eso es que nosotros somos menos reconocidos comparativamente respecto a MUN y aún así Sara, que le importa muchísimo competir, aplicó fue a debate y no a MUN. Eso no deja de existir en mi mundo, solamente no se priorizan las narrativas, ¿no? Creo que las personas que tienen incentivos a aplicar a DUCB vienen de que Sara, que ama DUCB, les diga y los convenza de que apliquen a DUCB. Creo que las personas que se quedan en DUCB una vez que aplican, y aquí recae entonces la sostenibilidad que Nelson denuncia, vienen de que personas como Nelson, como César, como Sara, como Eliday y como David, que tienen años en DUCB, les enseñan una vez que están adentro que el valor del equipo no es ir a torneos y ganar, sino que incluso si no haces eso, el valor del equipo es el civismo, el ejercicio de democracia, el constante formación y crecimiento y competencia, pero especialmente las lógicas de colectividad. ¿Por qué creo que esto es particularmente importante? Porque en la misma necesidad de morder la carga de la prueba, gobiernos ignora que su realización es individual, que ahora entonces yo estoy compitiendo constantemente contra mí mismo y no tapanen. Eso quizás no es particularmente problemático. El problema de eso viene cuando entonces yo dejo de valorar esas lógicas de competitividad porque no me importa que otras personas vivan la experiencia solamente porque yo creo en mi cabeza que me la merezco más. ¿Qué te da entonces el merecértela más? Y eso es significativamente subjetivo y lo único que se reduce ese mayor merecimiento es a lógicas de resultados. Mira, el problema aquí es que el perfil promedio de DUCB es Luis, que no deja de venir los domingos a las sesiones y de conectarse los miércoles, no porque no le dé la gana o porque no le importe debate, porque Luis ama debate, Flores ama debate y las personas que no se conectan aman y tienen incentivos para estar en debate y para quedarse en DUCB como su casa y su familia. El problema es que llegan de su trabajo a las 6 de la tarde y la sesión empezó 10 minutos antes. No se pueden conectar porque tienen todo el día pegados a una computadora mamados. Sí, es cierto, hay otras personas que tienen el mismo contexto y aún así pueden hacerlo. Eso no significa que Luis sea un perfil menos valioso para el equipo y sobre todo no significa que Luis sea un estudiante universitario menos importante que merezca el mismo acceso al ejercicio de democracia, que merezca el mismo acceso a las redes de apoyo que te da el equipo, que merezca el mismo acceso al pensamiento crítico y a la
fomentación de conocimiento específico y a la enseñanza de habilidades profesionales para la vida. Pero nota, en segundo lugar, creo que la disciplina no se elimina de mi lado porque siguen siendo valores importantes. Creo que del lado de gobierno simplemente se sobrepondera y se pushea constantemente. Creo que eso se ve como que eliminemos regímenes especiales de asistencia para estas personas que son casos particulares, porque lo importante es que tú entrenes constantemente para que entonces puedas obtener resultados competitivos. Pero en segundo lugar, que cuando las cuestas de competitividad dentro del circuito son significativamente altas, a pesar de que tú estás entrenando constantemente, no obtienes esos resultados, entonces tú eres menos valioso que el que sí los obtiene. Creo que incluso si se traduce eso en que el que es más valioso obtiene el financiamiento, también se traduce en narrativas internas de élites académicas. Entonces eso también sectoriza a las personas del equipo. Eso también hace que nos clasifiquemos y nos categoricemos y nos veamos por encima del hombro, incluso si no queremos, y siguen habiendo lógicas de familia, porque lo que termina resultando en la materialidad es la exigencia y la valoración baja y alta seguidas. Claro, pero el contexto de Diego es menos complicado que el de Luis y el de Flores. Diego ya no estudia medicina, Diego no trabaja, Diego no es estudiante foráneo, vive a 10 minutos de la universidad, se puede venir caminando, no vive al otro lado de la ciudad y no tiene que pagar doble pasaje los domingos para llegar a las sesiones del equipo, incluso cuando no tiene mercado en su casa. Perdón, Nelson, no era mi intención, sin embargo creo que te he respondido. Mira, ¿cuál es la percepción externa? Yo creo que el equipo de debate sigue siendo un espacio sano y atractivo para los estudiantes, porque sigue complementando tu formación académica y tu capacidad profesional en la medida que te da habilidades que no adquieres dentro del salón de clases. En segundo lugar, porque creo que siguen habiendo miembros que convivimos con esa comunidad UCBista, que seguimos fomentando a que se inscriban al equipo de debate. Pero en tercer lugar, porque entendemos que comparativamente el debate respecto a MUN, que son los dos ejercicios académicos que hay en la universidad, termina siendo más sano, menos demandante, menos asfixiante, menos costoso, menos sobreexigente. Por eso preferimos debate algunos y aún así hay otros que se van a MUN. ¿Por qué la justicia no es tan importante como la pondera Sofía? Porque mira, la mayoría de estudiantes UCBistas no son Diego, la mayoría de estudiantes UCBistas no son, por ejemplo, Sofía, que simplemente se picó y deja de venir. O bueno, no se picó, amiga, te amo. Pero lo que digo es que son personas que tienen contextos particularmente complicados y que por ende no pueden acceder a esa exigencia que se vería dentro del lado de gobierno. Por eso Posiciones termina siendo significativamente mejor. Siempre, 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 Opos y gracias de UCB. Muchachos, primero, muchísimas gracias por ese maravilloso debate. Entiendo que el servicio de salud, un signo de respeto.